saludo para todos los alumnos, profesores, familiares y todas aquellas personas que nos acompañan en estos encuentros con el español y la literatura. Yo soy el profesor Yanquiel y los voy a continuar acompañando con mucho placer. Ya comenzamos nuestra clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de gramática, el sostén de nuestro idioma. Un componente que no se puede estudiar de forma mecánica, sino que requiere siempre de un buen análisis. Y vamos a estar trabajando con una de las categorías o clases de palabras sobre las cuales siempre, cada año, con los estudios lingüísticos, se suscitan muchas polémicas. Estamos hablando del pronombre. Entonces ya les presento el asunto de nuestra clase de hoy. El pronombre, clasificación y función sintáctica. Ejercicios. ¿Por qué existen los pronombres en nuestro idioma? Bueno, porque realmente ellos cohesionan el texto, ayudan a cohesionar lo que decimos. Por ejemplo, si estamos hablando dos personas y yo me refiero a esa persona no con su nombre y utilizo el tú, o otra variante, por ejemplo, digo traje un regalo para ti en lugar de decir tú, porque también es un elemento que facilita una comunicación más eficaz, y así con las diversas clasificaciones de pronombres. Y hay algunos que se utilizan en una clasificación y en otra. ¿Y cómo los puedo diferenciar? La palabra del día nos trae lo siguiente. Mi. Este mi con tilde se refiere a la primera persona del singular, ¿verdad? Yo, efectivamente. Y fíjense que tiene tilde. Pero cuando yo digo mi libro, utilizo ese mismo mi, pero con otra funcionalidad, con otra intención. Este mi primero, que es pronombre personal, tiene una tilde diacrítica, diferenciadora, para diferenciarlo del posesivo, y ellos realizan distintas funciones porque recuerden que los pronombres personales siempre hacen función sustantiva y los posesivos generalmente hacen función adjetiva. Ahora les voy a proponer reconocer e identificar estos pronombres en un texto para ver fundamentalmente el valor cohesivo que ellos tienen dentro de la intencionalidad textual, dentro del acto comunicativo. Y el texto es el siguiente, perteneciente a este afamado crítico literario, filólogo, medievalista español que se llama Francisco López Estrada. Y en su obra Panorama Crítico sobre el poema del Cid plantea lo siguiente. Los vasallos del Cid reproducen los valores de este. Son hombres esforzados, valientes y dignos.
Los caracterizan, además, sus respectivas procedencias sociales, algunos de criazón y otros de soldada. Ellos constituyen la base de la corte valenciana. Ni la malquerencia del rey pudo impedirles la partida a tierra de moros. En primer lugar, tenemos dos palabras en este texto que son incógnitas léxicas. Criazón, que son por supuesto criados en casa, y soldada, que son formados propiamente como soldados. Entonces les doy unos segundos para que puedan tomar notas del texto y después entonces vamos a ir viendo cada uno de los pronombres que aparecen en él. Vamos a ver entonces cómo les quedó. Vamos a ir identificando cada uno de estos pronombres y la función que ellos realizan. Entonces, el primer pronombre que tenemos en el texto es este. Este, que es un pronombre demostrativo, ¿a quién se está refiriendo? Efectivamente, al Cid. Los vasallos del Cid reproducen los valores de este. Ya estamos hablando de cohesión textual perfectamente. Por eso tiene un valor sustantivo. Continuamos entonces y tenemos el pronombre los, que no es igual que el del inicio, porque el del inicio es un artículo que acompaña al sustantivo vasallos. Y en este caso, este los está proclítico a la forma verbal caracterizan. Los caracterizan. ¿Quiénes son los vasallos? Efectivamente, es un pronombre personal en función sustantiva. Seguidamente aparece sus. Este sus, que es un pronombre posesivo, ¿a quién se está refiriendo? Vamos a releer. Los caracterizan además sus respectivas procedencias sociales. Las respectivas procedencias sociales ¿de quiénes? De los vasallos, efectivamente. Ahora aparece el pronombre algunos, que es un pronombre indefinido. En función sustantiva se está refiriendo a estos vasallos, pero no a todos. Los divide. Algunos de criazón y otros, que es otro pronombre indefinido, se refiere a otro grupo de estos vasallos, efectivamente. Seguidamente aparece ellos, que es un pronombre personal. Ellos constituyen, ahora son todos, ya no son algunos ni otros, sino todos en general. Constituyen la base de la corte valenciana. Ni la malquerencia del rey pudo impedirles, y este les que está enclítico al infinitivo impedir, también hace referencia a los vasallos del sí. Va cohesionando, fíjense cómo el autor con uso de distintos pronombres en distintas funciones va cohesionando la idea central de este texto, que es además de quien se habla, que son los vasallos. Pudo impedirles la partida a tierra de moros. Pueden tomar notas.
Entonces, ¿cómo definir los pronombres? Yo les propongo la siguiente definición que dice lo siguiente. El pronombre es un morfema sustituto. No deja de ser una categoría o clase de palabra, eso es evidente, pero es un morfema sustituto, puesto que su función esencial es la de sustituir o representar al nombre o sustantivo. Pero su esencia es funcional. Él está en lugar del nombre, eso es evidente. Pero ¿por qué su esencia es funcional? Porque aunque se refiere a un sustantivo, también puede hacer función adjetiva refiriéndose a ese mismo sustantivo, formando una pareja con otra clase de palabra que ayude a cohesionar la intencionalidad textual. ¿Cómo funcionan entonces los pronombres? Vamos a resumirlo de la siguiente forma. Realizan función sustantiva cuando reproducen al sustantivo, desempeñando las mismas funciones de este, funciones que usted conoce desde séptimo grado, las funciones del sustantivo dentro de la oración, sujeto, complemento directo, indirecto, en fin. Y realiza función adjetiva cuando modifican al sustantivo, por supuesto, le es dable esta función a los pronombres. Bueno, ya estamos en condiciones de recordar, porque recuerden que ya esto usted lo conoce perfectamente bien, de cuáles son los pronombres y cómo funcionan cada uno de ellos. Y vamos a comenzar por los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales tienen formas muy variadas y ellos designan a las personas gramaticales que intervienen en la conversación. Por ejemplo, yo, que es la primera persona del singular, es quien habla, tú es con quien se habla y él o ella es de quien se habla, perfectamente, cada una con sus formas complementarias, variantes pronominales o formas pronominales, como se les suele llamar. ¿Qué ocurre con la segunda persona del plural, vosotros? Que nosotros no la usamos, ¿por qué? Porque no voceamos y pasamos a decir ustedes. Entonces, ¿cómo funcionan estos pronombres? Los pronombres personales siempre hacen función sustantiva. ¿Por qué? Porque son sustitutos funcionales del sustantivo. Por ejemplo, yo digo,
El Cid y sus siervos están en Valencia. ¿Quién es el sujeto de la oración? El Cid y sus siervos. Y yo lo puedo sustituir perfectamente por el pronombre ellos. Ellos están en Valencia y realizan la misma función. Tenemos otro ejemplo. Yo lo leí. Yo es la persona que habla, es el sujeto de la oración. Y este lo está proclítico a la forma verbal leí. Lo leído es lo, es el complemento directo, que puede ser un cuento o un poema. Recuerden que estas formas que se encuentran enclíticas o proclíticas al verbo son las formas átonas, no las tónicas que se pronuncian con fuerza. Vamos a pasar ahora a otro grupo de pronombres, que son los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos muestran su objeto señalando la situación en el espacio, en relación con las tres personas gramaticales. Por ejemplo, este es cercano al que habla, ese es cerca del que escucha y aquel es lejos de los dos. Ellos pueden realizar función sustantiva o pueden realizar función adjetiva, pero tenemos estos tres últimos, esto, eso y aquello, que se usan para el neutro porque son invariables, solo realizan función sustantiva. Tenemos también los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos denotan personas o cosas de una manera vaga, indeterminada, no se define y tienen variedad de formas y de matices. Por ejemplo, algunos definen a personas como alguien, nadie, otros definen a cosas como nada, algo, pero no individualizan. Incluso algunos tienen valor negativo, como nada, por ejemplo. Cuando yo digo, ¿qué te pasa? Me dices nada. Otros denotan cantidad cuando digo todo, cuando digo demasiado. Incluso tenemos también estos dos que son quienes quiera y cuales quiera, que esta es la forma en que admiten el plural. Ellos admiten el plural, pero no varían en género como otros que tenemos más arriba. Incluso tenemos también demasiado, que puede ser un adverbio. Cuando yo digo te quiero demasiado, pero si digo demasiado calor, es un pronombre indefinido. Todo esto tiene que estar guiado por un buen análisis. Al igual que cuando digo bastante, bastantes panes, es un pronombre demostrativo y así un pronombre indefinido. Y así ocurre con demás cuando digo demás alumnos. También tenemos los llamados pronombres numerales, que son los que cuantifican, ordenan en forma de aparición, también dividen o denotan cantidades repetidas, cantidades colectivas o distribuyen, como estos que tenemos en pantalla. Y también los pronombres relativos, que ustedes lo van a profundizar cuando estudien las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Y los interrogativos y exclamativos, que son estos mismos, pero tildados.
Y ya por último tenemos los pronombres posesivos, que tienen formas largas y formas cortas. Estas formas cortas casi siempre aparecen antepuestas al sustantivo y hacen referencia al objeto poseído. Por ejemplo, y están muy relacionados también con la idea de la persona, están muy relacionados con los pronombres personales, porque mío se refiere a la primera persona, tuyo a la segunda, suyo a la tercera, y también admiten los plurales. Casi siempre o generalmente hacen función adjetiva, como por ejemplo yo digo mi libro, que es el homófono de este pronombre mi con tilde que vimos al inicio en la palabra del día. Pero ¿qué ocurre con el pronombre un? Que es objetivo de muchas polémicas. Es un pronombre indefinido, es un pronombre numeral, es un artículo indeterminado. Por ejemplo, si yo digo, ella trajo un libro hoy, mañana traerá 2 y pasado traerá 3 para completar la colección, evidentemente aparece en una enumeración, por lo tanto es un pronombre numeral. O cuando digo, por ejemplo, no vino ni un alumno al aula, ese ni, que es una conjunción copulativa con valor de negatividad, me indica que es un solo estudiante, por lo tanto, es un pronombre numeral. Pero cuando es artículo indeterminado, cuando es pronombre indefinido, observen. Como artículo indeterminado presenta o introduce sustantivos que designan personas o cosas desconocidas. Por ejemplo, yo digo, lo acompañaba un hombre muy alto. Ese hombre, fíjense que es un hombre muy alto, no es uno cualquiera, es ese hombre, el alto. Ahora, un muchacho me saludó, no lo reconocí. Yo puedo decir ese muchacho, este muchacho porque fue el que me saludó, no es un muchacho cualquiera. ¿Y cuándo entonces pronombre indefinido? Vamos a verlo. Cuando significa uno cualquiera, se lo oí decir a un muchacho, a cualquier muchacho. En un momento nos vimos, en cualquier momento, no se sabe después lo que ocurrió. Entonces, como los matices son muy variados, los matices, y tiende a ser incluso un poco ambiguo, por eso es que existen esta diversidad de criterios que usted siempre que vaya a localizar este pronombre tiene que estar consciente de que debe realizar un buen análisis. Entonces, ya estamos en condiciones de arribar al estudio independiente. A partir de un fragmento que aparece en el compendio de contenidos literarios para estudiantes de 10º grado, usted va a extraer los pronombres, clasificarlos y decir la función sintáctica que realizan. No es necesario que copie la orden. Y dice el texto: los personajes del Decamerón son de diversa índole. Estos constituyen el logro de la vitalidad de los cuentos. Entre ellos no hay héroes medievales, pues los caracterizan otros dones: el ser pícaros, seductores, tontos, y muchos viven intensas pasiones. Como vieron, hicimos un recorrido importante por cada una de las clasificaciones de los pronombres a modo de recordación, y para que esto le quede a usted también
porque es un contenido muy importante que deben dominar hasta la prueba de ingreso. En próximas clases regresaremos recorriendo los hermosos caminos de nuestra lengua materna y la literatura. Como siempre les digo, yo soy el profe Yanquiel y los estaré esperando en un próximo encuentro con mucho placer. Hasta pronto.